repaso de la última clase para abordar los temas de la clase de hoy. Habíamos estado hablando de lo que es la integral definida, la suma inferior y suma superior, como forma de acercarnos a calcular el área entre la curva, el eje X y las rectas que pasan por X igual a A y X igual a B. Y dijimos que, bueno, siempre el área real va a estar comprendida entre la suma inferior y la suma superior. Y que eventualmente ambas sumas van a ser iguales cuando la función fuera una constante. Pero también vimos la idea de tomar, en vez de utilizar la idea de los rectángulos de altura mínima o rectángulos de altura máxima, utilizar para el cálculo y aproximar mediante un valor intermedio, encontrando rectángulos de altura intermedia. Y llegamos, a partir de toda la construcción que hacíamos, aquí si calculamos el límite para cuando delta x y tiende a 0, o sea, en delta x la partición que usáramos de mayor amplitud tiende a 0, para la sumatoria de los i igual 1 hasta n, o sea, la mayor cantidad de rectángulos posible, o sea, si delta x tiende a 0, la cantidad de rectángulos se hace grande, y realizamos entonces esta sumatoria de productos de bases de los rectángulos por la altura, a una altura intermedia, y vamos a tener el valor exacto, si queremos calcular, mediante la integral definida. Entonces vimos cuál es el significado de esto a lo que arribamos acá. E interpretamos que el cálculo que realizamos, que es A igual a la integral entre A y B de f de diferencial x, ¿sí? Desde el punto de vista gráfico significa que estamos calculando el área entre la curva, el eje x y las rectas que pasan por x igual a A y x igual a B. Comentamos también que esta área tiene distintas interpretaciones según se trate de la ciencia que se está aplicando, que puede ser un área propiamente dicha, un momento, un trabajo, una fuerza, un volumen, entre otras tantas interpretaciones de la ciencia. También abordamos a que llamamos función integral, ¿sí? Decimos que g de x, que es lo que llamamos función integral, va a ser igual a la integral entre a y x de f de x diferencial x, donde la diferencia respecto a la anterior tiene que ver con que el extremo superior es variable y el extremo inferior, ¿sí?, es fijo. Entonces, el área entre la curva, el eje x, el extremo fijo a y el extremo variable x, ¿sí?, será lo que calculemos cuando realizamos este planteo. Y la función integral va a depender de la variable x, sí, del extremo superior, y no de la x de la función. Por eso podemos renombrarla para trabajar más cómodamente con esta idea. También vimos una serie de propiedades con las que cuenta la integral definida. Una de ellas es que todo factor constante puede extraerse del símbolo integral, que la integral de la suma es igual a la suma de las integrales definidas. Además que si los extremos de integración son iguales, ¿sí?, el resultado de la integral es igual a 0. Que si se permutan o intercambian los límites de integración, el resultado de la integral va a ser el mismo, solamente con distintos signos, mismo valor absoluto, distintos signos. Que una integral puede descomponerse en la suma de varias integrales según sea necesario para el cálculo. Si
la función f de x es menor que la función g de x en cierto intervalo cerrado, a b, siendo ambas funciones continuas, entonces la integral definida de la primera va a ser menor o igual que la integral definida de la segunda. Y además vimos la propiedad de acotación, que nos dice que si en un intervalo cerrado AB, donde A es menor que B, M es el menor valor que asume la función en ese intervalo, M minúscula, y M mayúscula es el mayor valor que asume la función en ese intervalo, entonces se verifica, ¿sí?, que la integral definida de la función, ¿sí?, que nos va a dar de resultado este área comprendida entre la curva, el eje x, x igual a y x igual a b, esta área va a estar comprendido entre esta área, ¿sí?, que está formada por un rectángulo de altura mínima, o sea, b menos a por m, y esta otra área que está formada por un rectángulo de altura máxima. Y va a estar conformada por b menos a por m. Entonces eso está expresado acá de esta forma. Entonces eso quiere decir que la integral definida está acotada. Siempre va a estar, ¿sí?, comprendida entre esos dos valores. Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. Habiendo repasado esto, vamos a continuar con los temas que nos tocan por ver hoy. Vamos a ver el teorema del valor medio, el cálculo integral, que se basa o toma, ¿sí?, esta idea de la propiedad, que nos da la propiedad de acotación para poder desarrollar su demostración. Y después vamos a ver el teorema fundamental del cálculo integral, donde necesitamos plantear la función integral como parte de lo que vamos a demostrar. ¿Qué dice el teorema del valor medio del cálculo integral? Y si tenemos una función igual a f de x, que es continua en el segmento AB, va a existir un valor epsilon intermedio al segmento AB, para el cual se va a verificar que la integral entre a y b de f de x diferencial x va a ser igual a la función valuada en ese valor intermedio por la amplitud del intervalo. Entonces, vamos a volver a la idea de lo que nos decía la propiedad de acotación y a vincularla con esto que propone el teorema del valor medio del cálculo integral. Entonces, tenemos una función continua y positiva en el segmento de integración AB. La amplitud del intervalo va a ser la diferencia entre B y A, es la amplitud de este intervalo. Y contamos con un rectángulo de altura M, con M minúscula, ¿sí?, y base B menos A, o sea, este rectángulo. También tenemos un rectángulo de altura M mayúscula y base B menos A, o sea, todo este rectángulo. Y ahora incorporamos un rectángulo que va a tener base B menos A, como los otros, pero altura, ¿cuál? La correspondiente a ese épsilon intermedio entre A y B. Una altura F de épsilon. Entonces tenemos este rectángulo. Vamos a demostrar entonces lo que plantea el teorema del valor medio, que dice que la integral entre A y B de f de x diferencial x puede determinarse realizando este cálculo, evaluando la función en un punto intermedio por la amplitud del intervalo. Entonces, si m minúscula y m mayúscula son los valores mínimos y máximos respectivamente de la función f de x en el intervalo AB cerrado, ¿sí?, y siempre
A menor que B, partiendo de la idea que nos expresa la propiedad de acotación, ¿sí? Que la integral definida entre A y B de f de x diferencial x está acotada ¿por qué? Por un rectángulo de altura mínima, ¿sí? Por el área de un rectángulo de altura mínima y el área del rectángulo de altura máxima. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir en todos los términos de la desigualdad por B menos A. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a simplificar en estos casos y nos va a quedar que 1 sobre B menos A multiplicado por la integral entre A y B de f de x diferencial x va a estar comprendido entre ¿qué y qué? Entre el valor mínimo que asume la función en el segmento de integración AB y el valor máximo que asume la función en el segmento de integración AB. Entonces, esto que está acá va a estar comprendido entre ¿qué? Entre M y M minúscula y M mayúscula. Entonces, para el valor intermedio, epsilon, intermedio entre A y B, nosotros tenemos ¿qué cosa? Un valor para epsilon, f de epsilon. Si epsilon está comprendido entre A y B, ¿sí? F de epsilon va a estar comprendido entre ¿qué? Entre M y M minúscula y M mayúscula. Esto que acabamos de ver acá, que lo estamos sintetizando de esta forma, porque estamos diciendo que esta expresión está comprendida entre estos dos valores va a ser ¿cuál? Va a ser igual a f de epsilon. Esto que estamos poniendo acá. Y este f de epsilon está comprendido entre M minúscula y M mayúscula. Entonces, si a partir de esto que hemos planteado, ¿sí? B menos A lo pasamos multiplicando al otro miembro, vamos a obtener esta expresión, la cual queríamos demostrar. Tengan en cuenta, ¿sí? Que como esta función f de x es continua en el intervalo de integración AB, la función, ¿sí? Va a asumir todos los valores entre m y m, o sea, entre m minúscula y m mayúscula. Tengo todos los valores, para todos los valores de x entre a y b, tengo todos los valores de la función, ¿sí? Entre a y b. La función es continua. Entonces, se va a cumplir que la integral entre a y b de f de x diferencial x va a ser igual al valor de la función en el valor epsilon por la amplitud del intervalo. F de epsilon se denomina valor medio de la función en el segmento AB y es un recurso adicional para el cálculo de la integral definida. Y geométricamente, ¿sí? Se refiere al área bajo la curva igual a f de x, el eje x, los extremos de integración a y b, ¿sí? Que en este caso, ¿sí? Van a ser iguales a ¿qué? A el área que va a estar definida por un rectángulo que tiene una altura intermedia y amplitud a menos b, ¿sí? Entonces, este rectángulo. ¿Qué quiere decir? Que esta integral definida, si la integral entre la curva igual a f de x, el eje x y las rectas que pasan por x igual a y x igual a b, toda esa área va a ser igual a ¿qué? A un rectángulo que está formado por una altura f de epsilon, ¿sí? Y la amplitud b menos a. Entonces, si hacemos esta altura por b menos a, obtendremos esta área que está vinculada a esa altura interna. Como ejemplo, ¿sí? Para este caso, ¿sí? Sabemos que la distancia recorrida se puede calcular como la integral entre a y b de la velocidad respecto del tiempo por el diferencial del tiempo, ¿sí? Entonces,
la distancia recorrida en función del planteo del teorema del valor medio del cálculo integral va a estar dada ¿por qué? Por el promedio de la velocidad en el intervalo cerrado AB por la amplitud del intervalo, ¿sí? La amplitud del intervalo va a estar referida ¿a qué? Al tiempo. Otro ejemplo, ¿sí? Lo vamos a ver a partir del trabajo de un video en el que se trabaja también con GeoGebra para poder ver esta compensación de áreas que se da. Y acá podemos observar esta idea, que también la vamos a ver acá en este video, y que planteamos durante el desarrollo del teorema, y a partir de la gráfica, ¿sí? En la que nos basamos para comprender el planteo y la situación, y cómo se ven esas áreas o superficies, ¿sí? Las funciones pueden ser diversas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a ver o cómo se entiende esa compensación? La idea es que esto va a ocurrir siempre, ¿sí? Bajo las condiciones y términos que se plantean en el problema. Que tengamos una función igual a f de x, continua y positiva, en el segmento de integración que estamos planteando. Entonces, vamos a tener ese valor intermedio que nos va a permitir calcular, ¿sí? El área, no mediante el cálculo integral definida, que ya vamos a ver cómo lo realizamos a través de la regla de Barrow, sino con este recurso de calcular la función o evaluar la función en un valor intermedio respecto del segmento de integración y multiplicarlo por la amplitud del intervalo. Entonces, bueno, acá podemos ver, ¿sí? Que estos dos áreas, esta que está acá en marrón y esta que está en lila, se compensan, y entonces podemos decir que el cálculo de esa integral definida va a estar dada por la superficie que podemos encontrar a partir de multiplicar la amplitud del intervalo por el valor de la función en un punto interno. Toda esta área es lo mismo que toda esta área. Entonces tienen el GeoGebra como que pueden mirarlo, trabajarlo, o sea, manipularlo y ver si que se encuentra ese valor. Sí. Acá tienen, lo tienen ahí puesto en el aula virtual, pueden moverlo, ¿sí? Ir viendo qué pasa con el área, ¿sí? Saben que la integral definida nos da 24,16 en la medida que mueven, ¿sí? El deslizador, pueden ir viendo distintos valores intermedios que no siempre se cumple esto, pero ahí va a haber un valor para el cual sí se va a estar cumpliendo, ¿sí? La mejor aproximación que pude lograr es esta, pero bueno, es suficiente para que se siga entendiendo esta idea. Bueno, entonces, este ejemplo lo vamos a dejar para dentro de un rato, cuando terminemos de ver el teorema fundamental del cálculo integral y la regla de Barrow. ¿Qué dice el teorema fundamental del cálculo integral? Si tenemos una función f de x que es continua, y g de x, que es la que llamamos función integral, g de x es igual a la integral entre a y x de f de t diferencial t. El teorema que dice que se verifica que la derivada de la función integral es igual al integrando. O sea, g' de x es igual a f de x. Entonces, vamos a ver de demostrar esto que plantea el teorema fundamental del cálculo integral. Y para ello, lo primero que vamos a hacer es darle un incremento al extremo superior variable, ¿sí? Si incrementamos x, ¿sí? Esto varía, ¿sí? Hace variar qué cosa, g de x, o sea que también tenemos que incrementar g de x. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O cómo lo describimos? Como g de x más delta x, que va a ser igual a la integral entre a y x más delta x de f de t diferencial. Incrementamos el extremo superior variable. Entonces, tenemos un segmento de integración entre a y x más
delta x. A partir de esto, podemos descomponer esta integral teniendo en cuenta este segmento de integración. Y entonces vamos a decir que podemos descomponer de la siguiente forma. Teniendo en cuenta el segmento entre a y x, entonces tenemos la integral entre a y x de f de t diferencial t, más la integral entre x y x más delta x. Entonces tenemos el planteo de esta otra integral. Entonces esta integral la expresamos mediante la suma de los integrales, teniendo en cuenta que podemos descomponer según el segmento de integración que tenemos planteado. Entonces, vamos a decir que el incremento de la función integral es igual a la función integral incrementada menos la función integral sin incrementar, ¿sí? ¿Esto con qué tiene que ver? Nosotros queremos demostrar que la derivada de la función integral es igual al integrando, ¿sí? La derivada de esta función es igual al integrando. Entonces, vamos a recurrir ¿a qué? A la derivada por definición, pero con los elementos de lo que estamos planteando acá. Entonces, la derivada por definición, ¿qué es lo que nos dice? Que el límite para cuando delta x tiende a 0 de la función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento de la variable independiente es igual a ¿qué? A la derivada de esa función. Entonces, nosotros comenzamos haciendo ¿qué? O viendo ¿qué? El incremento de la función integral, que es función incrementada menos la función sin incrementar. Entonces, nosotros acabamos de ver cuál es la función incrementada, lo que acabamos de calcular, g de x más delta x, ¿sí? Y nos falta, bueno, para determinar el incremento de la función, restarle la función sin incrementar. Entonces, la función incrementada menos la función sin incrementar nos da el incremento de la función integral. Tenemos que avanzar ¿en qué? En plantear, ¿sí?, la derivada por definición. Pero vamos a arrancar primero por ver de plantear el incremento de la función integral en términos de lo que dice acá el segundo miembro, ¿sí? Y cómo es g de x, ¿sí?, que será la función sin incrementar, para luego avanzar en esto. Entonces, el incremento de la función va a ser igual a la integral entre a y x de f de t diferencial t, más la integral entre a y x y delta x de f de t diferencial t. Esto es función incrementada, menos la función sin incrementar. ¿Qué ocurre acá? Hay dos términos que se cancelan. Entonces nos queda que el incremento de g de x va a ser igual a la integral entre x y x más delta x de f de t diferencial t. Ahora que tenemos esto expresado lo más simple posible, avanzamos en qué? En ir escribiendo la derivada por definición, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Para este segmento de integración, ¿sí?, tomamos un valor epsilon intermedio entre x y x más delta x. Y entonces, por el teorema del valor medio del cálculo integral, ¿qué es lo que vamos a plantear? Que esta integral, ¿sí?, el incremento de la función integral va a ser igual a esta integral, la integral entre x y x más delta x de f de t diferencial t, por el teorema del valor medio del cálculo diferencial, del cálculo integral, vamos a decir que eso es igual a ¿qué? A la función valuada en un punto intermedio por la amplitud del intervalo. Entonces, escribimos la función valuada en un punto intermedio y la amplitud del intervalo va a estar dada por la diferencia entre x más delta x y x, que es la cuenta que estamos realizando ahora. Si cancelamos x y menos x, nos queda que el incremento de la función integral es igual a f de epsilon por delta x. Entonces, vamos a ver si de ahí esta igualdad
dividirla por el incremento de la variable independiente y tomar límite. Entonces, si dividimos por delta x y tomamos límite, en el miembro derecho vamos a simplificar delta x con delta x. Y a partir de esto que escribimos acá, ¿qué es lo que estamos escribiendo? La derivada, por definición, de la función integral. Entonces, la derivada de la función integral va a ser igual a este límite y va a ser igual a esto que nos quedó acá, al límite para cuando delta x tiende a 0 de f de x. Ahora vamos a tener en cuenta que cuando delta x tiende a 0, vamos a ver acá en el gráfico, si delta x tiende a 0, acá no tendríamos esto. ¿Qué tenemos? Que epsilon está comprendido entre x y x. Lo podemos mirar acá también. Si delta x tiende a 0, dejamos de tener más delta x. ¿Qué pasa? Tenemos a epsilon entre x y x. ¿Qué quiere decir? Que cuando delta x tiende a 0, epsilon tiende a x. Entonces, la derivada de la función integral va a ser igual. Trabajamos acá. Delta x tiende a 0, cambiamos por la nueva tendencia. Entonces, epsilon tiende a x para esta función. Y si tomamos límite, ¿qué hacemos? Reemplazamos epsilon por x, nos queda que es igual a f de x. Entonces, miren lo que nos quedó. La derivada de la función integral es igual al integrando. Eso era lo que queríamos demostrar. Otra forma de decir esto es que la derivada de una integral definida respecto de su límite superior es igual al integral. Y como conclusión, ¿sí? Podemos decir que la función integral o la integral entre a y x de f de t diferencial t, ¿sí? Es una primitiva de f de x, pudiendo decirse que toda función continua en el intervalo a x va a admitir primitiva n. Este teorema fundamental del cálculo integral sí tiene que ver con el teorema fundamental, o la idea fundamental también que vimos al principio cuando empezamos con el tema integral indefinida, sobre qué era lo que estábamos buscando, ¿sí? Cuál era el proceso de integración, cuál era el resultado que obteníamos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que queríamos encontrar una f grande de x tal que ella derivada fuera igual al integrando? ¿Sí? Habíamos empezado con esa idea fundamental y conceptual, que esa idea se termina de plasmar acá con el teorema fundamental del cálculo integral, ¿sí? Donde la derivada de la función integral es igual a ¿qué? Al integrando. Acá les tienen un video que explica todo esto del teorema fundamental del cálculo integral, pero que además les va mostrando que con GeoGebra qué es lo que va pasando a medida que vamos desarrollando el teorema. Entonces vamos a tener en cuenta esta conclusión a la que acabamos de arribar, ¿sí? Para abordar lo que es la regla de barra. Vamos a decir lo siguiente. Si tenemos una función igual a f de x, que es continua en el intervalo o el segmento de integración a b, y una primitiva de ella es f grande de x, por el teorema fundamental del cálculo integral, ¿sí? Vamos a decir que la integral entre a y x de f de t diferencial t es una primitiva de f de x, ¿sí? Entonces, ambas primitivas difieren entre sí en una constante. Entonces partimos, ¿sí?, de la definición de integral definida, que dice que la integral definida entre a y b de f de x diferencial x es igual a ¿qué? A una primitiva más a una constante. Pero eso lo llevamos a este planteo que estamos realizando ahora, ¿sí? Entonces, la integral entre a y x de f de t diferencial t va a ser igual
a la primitiva, a una f grande de x, más una constante. Acá tenemos, para que quede claro, por un lado tenemos la idea de cuando vimos integral indefinida, ¿sí? Que la integral entre a y b de f de x diferencial x va a ser igual a la primitiva más una constante integración, que lo describíamos de esta forma. Pero además ahora estamos diciendo que la integral entre a y x de f de t diferencial t, ¿sí? También es una primitiva. Esto lo habíamos llamado función integral, ¿sí? Entonces, esto es igual a esto. Necesitamos determinar el valor de c. Entonces, para eso vamos al extremo superior variable asignarle el valor a. Vamos a decir que x es igual a, porque es el único valor que conocemos como para poder referenciar o trabajar. Entonces, la integral entre a y a de f de t diferencial t va a ser igual a ¿qué cosa? Habíamos visto una propiedad que dice que la integral entre un extremo y sí mismo es igual a 0. Entonces, esta integral igual a esto va a ser igual a 0. A partir de esta idea, podemos decir, o igualar, f de a más e, decimos que es igual a 0, y a partir de acá vamos a poder despejar el valor de c. Entonces, c va a ser igual al opuesto de la función de la primitiva evaluada en a. Y si reemplazamos esto que acabamos de averiguar en esta integral, nos va a quedar la integral entre a y x de f de t diferencial t, que va a ser igual a f grande de x menos, ¿sí? Porque c vale menos la integral, menos f grande de a, ¿sí? Entonces reemplazamos más c por menos f grande de a. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? La primitiva valuada ¿dónde? En el extremo inferior. Ahora hacemos una sustitución. Vamos a decir que x es igual a b y que t es igual a x. Entonces, si x es igual a b, reemplazamos acá y reemplazamos acá por b. Y además dijimos que t es igual a x, lo reemplazamos acá. Entonces nos queda que la integral entre a y b de f de x diferencial x va a ser igual a la primitiva evaluada en el extremo superior menos la primitiva evaluada en el extremo inferior. Y esto es lo que se llama fórmula de Barrow o regla de Barrow. El resultado de este cálculo que nos va a dar un área, que representará alguna situación según el fenómeno que se está calculando o investigando. ¿Cómo vamos a entender esto que estamos planteando acá? Vamos a decir que para calcular la integral definida entre a y b de f de x diferencial x, basta con calcular una primitiva cualquiera para esta función, ¿sí? Y luego realizar la diferencia entre la primitiva en el extremo superior y la primitiva en el extremo inferior. Eso lo vamos a ir desarrollando de esta forma, ¿sí? Calculamos una primitiva, ¿sí? Ya ven que acá no aparece más el valor de c, vieron que antes lo habíamos reemplazado, el valor de c por qué cosa, menos f de a, ¿sí? Entonces, calculamos una primitiva, decimos que vamos a evaluar entre a y b, y que eso va a ser igual a la primitiva evaluada en el extremo superior menos la primitiva evaluada en el extremo inferior. Y eso nos va a dar un área. ¿Qué interpretación hacemos desde el punto de vista geométrico? Vamos a decir que si la función es continua y positiva, ¿sí? Lo que nos va a dar este cálculo es el área limitada entre esa función, el eje x, y las rectas que pasan por x igual a a y x igual a b. Siempre vamos a considerar que el extremo inferior es menor que el extremo superior respecto del segmento de integración que estamos considerando.
El resultado que obtengamos se mide en unidades de área. Entonces, si la función es positiva en el segmento de integración, entonces el área obtenida también va a ser positiva. Si la función es negativa en el segmento de integración, entonces el área obtenida también va a ser negativa. Y si nosotros en el segmento de integración no tenemos una función positiva o negativa, puede cambiar de signo la función, entonces la integral nos va a dar la suma algebraica de las áreas que están por encima y por debajo del eje X. Veamos ejemplos, ¿sí? Cuando nosotros decimos que la función es positiva, ¿qué quiere decir? En ese segmento es que los valores de ordenada, los valores de y, los valores de la función, todos están por encima del eje X. Y cuando es negativa, ¿qué quiere decir? Que todos esos valores ordenados de la función están por debajo del eje X. En este caso, comenzamos con este caso, ¿sí? La función es continua y positiva en el intervalo de integración 0,1, que es para el cual quiero, en este caso, hallar el área, ¿sí? Entonces quiero encontrar el área comprendida entre la curva, el eje X, y las rectas que pasan por X igual a A y X igual a B. Entonces, planteo el cálculo de la integral. Integral entre 0 y 1 de 2 más X al cubo diferencial. ¿Qué hacemos primero? Calculamos la primitiva. Integramos 2, la integral es 2x. Integramos x cubo, nos queda x cuarta sobre 4. Esta primitiva la tenemos que evaluar entre 0 y 1. Acá podrán ver paréntesis, podrán haber corchetes, ¿sí? Eventualmente, dependiendo de cómo nos quede la integral, podrán tener esta barrita entre A y B, ¿sí? Todas esas formas son formas de indicar, ¿sí?, que vamos a evaluar esa primitiva en los valores, ¿sí?, A y B. En este caso, 0. Y luego de calcular la primitiva, tenemos que evaluarla en el extremo superior y restar la primitiva evaluada en el extremo inferior. Entonces, primero evaluamos la primitiva en el extremo superior, evaluamos en 1, reemplazamos todas las x por 1. Entonces nos queda 2 por 1 más 1 a la cuarta sobre 4. Menos, y ahora hacemos la primitiva evaluada en el extremo inferior. Todas las x las reemplazamos por 0. Entonces nos queda 2 por 0 más 0 a la cuarta sobre 4. Este término se anula, ¿sí? Habrá que realizar las cuentas acá. Y nos queda que el valor del área va a ser igual a 9/4 unidades de área. Veamos otro ejemplo. Si tenemos que determinar este área que está pintada en rosa. En este caso la función es continua y negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a plantear el cálculo de ese área. Entonces, la integral va a ser la integral entre 1 y 2 para esta función diferencial. ¿Qué hacemos primero? Calculamos la primitiva. La primitiva de x cuadrado menos 4 va a ser x cubo sobre 3 menos 4x. Esta primitiva la tenemos que evaluar, ¿sí?, entre 1 y 2. Entonces, ¿ahora qué hacemos? La primitiva en el extremo superior, reemplazamos las x por 2, entonces nos queda 2 al cubo sobre 3 menos 4 por 2, que es esto, menos la primitiva en el extremo inferior. Reemplazamos las x por 1. Entonces, ¿qué nos queda? 1 al cubo sobre 3 menos 4 por 1. Luego de eso, cuentas. El resultado de este cálculo nos da menos 5 tercios. ¿Está bien que nos dé menos 5 tercios? Y por supuesto, porque es un área que está bien que nos dé negativo el cálculo, ¿sí?, porque se condice con lo que estamos calculando, porque es una superficie que está íntegramente debajo del eje X. Pero respecto a informar un área, porque ahora nosotros estamos calculando área propiamente dicha, ¿sí?,
no es razonable decir que el área es negativa. Entonces lo que vamos a decir es que, si bien esto es correcto, la información que la vamos a dar es en valor absoluto. Entonces vamos a decir que el área va a ser igual a 5/3. Y la unidad en la que medimos, ¿sí?, genéricamente, porque no lo estamos aplicando a un cálculo en particular, ¿sí?, vamos a decir que es en unidades de área. Entonces, nosotros hemos visto que a partir del teorema fundamental del cálculo integral, que la derivada de la función integral es igual al integrando. Y eso nos permitió avanzar en la determinación de la regla de Barrow. La regla de Barrow, ¿qué es lo que nos permite? Calcular, ¿sí?, la integral definida. Ahora, este cálculo de la integral definida está, si se interpreta geométricamente, como el cálculo de esta área. Que para distintos problemas, ¿sí?, de distintas ciencias, esas áreas tendrán una interpretación. Ahora, para profundizar la idea de cómo se realiza el cálculo, estamos planteando ejemplos de cálculos de áreas propiamente dichas, ¿sí?, pero intentando profundizar esta idea de que el cálculo de la integral definida y a través de la regla de, el cálculo integral definida y a través de la regla de Barrow, ¿sí?, nos proporciona el valor de esa superficie. Entonces vimos un caso, un planteo, donde la función igual a f de x es continua positiva, y un ejemplo donde la función igual a f de x es continua pero negativa, donde la interpretación de este número negativo se hace a través de considerarlo un valor absoluto. Cuando hablemos de otra ciencia, el hecho de que el número sea negativo puede tener un significado diferente o distinto de lo que nosotros le estamos otorgando diciendo acá. Tienen un archivito en el aula virtual donde tienen más ejemplos sobre el tema. ¿Sí? Tienen un resumen de lo que se trata la integral definida y el teorema regla de Barrow. ¿Sí? Está más apuntado que puedan plantear y calcular y cómo se interpreta. Esta idea de la interpretación, ¿sí?, de lo que nos da esta integral que es equivalente a esto que dice acá, para cuando la función es continua positiva, ¿sí? Esto es muy importante porque nos permite el planteo de las integrales a partir de un problema, nos permite plantear qué integral vamos a calcular. Bueno, este ejemplo lo vimos recién, acá tienen más ejemplos, ¿sí? Otro más, todas esas, ¿sí?, funciones continuas positivas. Después está este ejemplo que vimos, pero la función es negativa. Otro ejemplo de función positiva. Acá tienen más enunciados con sus respuestas. Acá están las respuestas, los gráficos de los ejercicios que tenían ahí arriba, y vamos a detenernos en este caso. Acá lo que hay que determinar es la integral para esta función x² menos 1 entre 0 y 2. Uno, si plantea directamente este cálculo integral entre 0 y 2 de x² menos 1, teniendo en cuenta que la gráfica de esa función es de esta forma, cometería un error. O sea, está bien el planteo, pero si avanzamos en ese sentido y de esa forma, ¿sí?, podemos cometer un error de cálculo. Porque fíjense, acá tenemos combinada, ¿sí?, un área negativa y un área positiva. Y si nosotros calculamos la integral desde 0 hasta 2 de x² menos 1, que vamos a obtener un resultado donde se compensa esta área negativa con esta área positiva. Entonces siempre es muy importante cuando uno se plantea el cálculo de la integral definida, graficar qué es lo que se va a integrar. Entonces eso nos va a permitir darnos cuenta, ¿sí?, que para x² menos 1 entre 0 y 2 hay una porción, ¿sí?, una parte de la función que es negativa y otra que es positiva, y que los cálculos de las áreas respectivas también van a ser negativos y positivos. Entonces, ¿cómo plantearíamos, ¿sí?, el cálculo
para que estas áreas no se compensen, porque nos daría un área positiva. Esto se ve que esta área es más grande que esta, nos daría un área menor que la suma de estas dos, pero nos daría un numerito que no es el que buscamos. ¿Cómo podríamos hacer entonces para no cometer un error? ¿Cómo tendríamos que calcular ese área? ¿Sí? Lo que tenemos que hacer, acá lo que dice el compañero, es descomponer. Descomponer es calcular en la suma de dos integrales. Entonces decimos que la integral entre 0 y 2 para x cuadrado menos 1 diferencial x va a ser igual a la integral entre 0 y 1 para x cuadrado menos 1 diferencial x más la integral entre 1 y 2 para x cuadrado menos 1 diferencial x. ¿Sí? Y el cálculo de la primera integral, decimos que el resultado o el cálculo de esa integral lo vamos a tomar como en valor absoluto. ¿Sí? Entonces así evitamos realizar un cálculo incorrecto. Bueno, entonces eso por un lado, siempre tener en cuenta, ¿sí?, graficar las funciones que se quieren integrar y, bueno, delimitar, ¿sí?, cada uno de los recintos según el planteo que se haga de cada. Y otra cosa que van a calcular es área entre curvas, ¿sí? Tienen dos funciones, f de x y g de x, ambas tienen que ser continuas en el segmento de integración, ¿sí?, donde una función, ¿sí?, la vamos a plantear para entender la idea, una función es menor que la otra. ¿Qué quiere decir que una función es menor que la otra? Que tiene una, ¿sí?, en ese segmento de integración, mayor valor de ordenadas, ¿sí?, que la otra. Si miramos la función roja igual a f de x, ¿sí?, en el tramo o en el segmento AB, en todo ese segmento tiene mayor valor de ordenada, ¿sí?, que la función verde, que es la función g de x. Entonces, si nosotros calculamos la integral definida entre a y b de la función roja, ¿sí?, y a eso le sacamos el cálculo de la integral definida entre a y b de la función verde, entonces, ¿qué obtenemos? Esta área. Entonces, cuando queremos calcular área entre curvas, nuestro planteo siempre va a ser el cálculo de la función, ¿sí?, que tiene mayor valor de ordenada, menos la función que tiene menor valor de ordenada. Conceptualmente, ¿qué nos da? Esa área comprendida entre las dos curvas. Conceptualmente, esto es lo correcto y esto es lo que debería plantearse. Porque esta idea que les explico indica que ustedes entienden qué es lo que se hace. Después acá tienen algunos ejemplos, ¿sí?, pero la idea siempre ¿cuál es? Hay que graficar las curvas o las funciones, ¿sí?, entre las cuales se quiere calcular el área, porque así uno tiene una idea precisa, ¿sí?, de qué es lo que está calculando, si hay áreas por encima y por debajo que deban de algún modo tenerse en cuenta una descomposición para realizar el cálculo. Va a haber casos en los que sí, casos que no. Por ejemplo, en este sí, va a haber que descomponer para realizar el cálculo. ¿Sí? Habrá otros casos, a ver si... En este caso, por ejemplo, que ustedes ven área, parte del área está por debajo y acá por encima del eje X, no va a haber que hacer ningún tipo de descomposición, ¿sí? Bueno, se presentan distintas cuestiones. Acá tienen varias cosas como para convencer a entender el tema. Si se presenta un caso como este, hay que tener mucho ojo en el planteo que se va a realizar para el cálculo. La regla de Barrow, que es la que vamos a utilizar para el cálculo de la integral definida, vamos a volver al teorema del valor medio del cálculo integral, ¿sí?, donde dijimos que podíamos calcular la integral definida mediante este producto, realizando el producto entre la función valuada en un punto intermedio y la amplitud del intervalo. Este es un modo particular del cálculo, no es el que habitualmente vamos a realizar. Lo que ocurre es que en alguna ciencia, ¿sí?, este tipo de
este valor, ¿sí? Este f de epsilon, ese valor intermedio, el valor de la función para ese valor intermedio, se manejan en forma habitual, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, esto de averiguar la distancia recorrida a partir del promedio de la velocidad. Es un valor, ¿sí? Que se puede, tal vez se dispone, y entonces si quieren averiguar distancia recorrida, hacen esto y estamos listos, que sería la situación física habitual. Pero bueno, que se puede calcular también a partir de la integral definida. Entonces, esto se usa en situaciones particulares donde los valores, ¿sí? Con los que se manejan y los cálculos que se quieren realizar tienen que ver con esa ciencia y se conoce, se manejan habitualmente. Otros tipos de cálculos, ¿sí? En general, siempre se van a realizar aplicando la regla de Barrow. Siempre que se puede encontrar una primitiva o integral indefinida, vamos a calcular mediante la regla de Barrow. Entonces, vamos a ver, ¿sí? El video que les había comentado, ¿sí? Donde nos muestra el cálculo de la integral definida para el planteo que hace, ¿sí? El cálculo a través del teorema del valor medio del cálculo integral y compara sus valores y además nos muestra las áreas involucradas con GeoGebra. Tendríamos que seguir con lo que es integrales impropias. Estaría buenísimo que para la próxima clase repasen todo lo que venimos viendo, porque el tema de integrales impropias agrega complejidad a lo que ya venimos aprendiendo, ¿sí? Porque ahora, en vez de plantear que siempre hemos hablado que el segmento AB es un segmento acotado, siempre lo pusimos como un intervalo cerrado. Ahora vamos a plantear que el intervalo pueda ser infinito o que la función no esté acotada o tenga una discontinuidad infinita en el intervalo, ¿sí? Entonces hay que tener claro todo lo que vimos hasta ahora en integral definida para abordar esto que le agrega una complejidad más al tema.